En Monterrey, Nuevo León, todos conocían el nombre de Alejandro Montiel, dueño de constructoras, hoteles y hospitales privados. Un hombre que había levantado un imperio desde los 23 años. Decían que negociaba sin pestañear, que despedía sin dudar, que jamás mezclaba emociones con decisiones. Decían algo más, que nadie, absolutamente nadie, lo había visto llorar. Ni siquiera el día que enterró a su esposa. Pero aquella tarde, en la cocina blanca y silenciosa de su mansión en San Pedro Garza García, algo cambió para siempre, porque lo que ocurrió allí no fue un negocio fallido, no fue una traición empresarial, no fue una pérdida millonaria, fue una bebé, y fue suficiente para romper al hombre más frío del norte del país. Alejandro estaba de rodillas, con el traje gris impecable arrugándose contra el piso de mármol, las manos juntas, los labios temblando. Frente a él, una niña pequeña, no más de 2 años, sostenía un estetoscopio rosado de juguete. La bebé, con un vestido verde sencillo y cabello rizado cayéndole sobre los hombros, presionaba con torpeza el plástico contra el pecho del millonario. «No llores, yo te curo», dijo con voz dulce e imperfecta. Y entonces ocurrió. Una lágrima cayó, luego otra, y otra más. Alejandro Montiel lloraba. Lloraba como un niño, como alguien que había guardado el dolor durante años, como alguien que por primera vez se sentía visto. Detrás de ellos, paralizada junto a la encimera, estaba Mariela, la empleada doméstica. Uniforme bordo, guantes amarillos aún puestos, las manos cubriéndole la boca, los ojos abiertos por el asombro. Ella tampoco podía creerlo, porque nadie jamás había visto al señor Montiel llorar, y todo comenzó minutos antes, cuando esa bebé apareció sola en la cocina. Pero antes de continuar quiero preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias que tocan el corazón. Y si te gustan relatos que mezclan justicia, emoción y segundas oportunidades, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Porque esta historia que apenas comienza puede cambiar tu forma de ver a las personas para siempre. Ahora sí, volvamos a esa cocina. Era un martes lluvioso en Monterrey. El cielo estaba gris, como si presintiera algo. Alejandro había llegado temprano a casa, algo inusual. Había cancelado reuniones. No contestaba llamadas. Ni siquiera su asistente personal sabía por qué. Entró sin saludar. Dejó el maletín en la sala y caminó directo a la cocina. Era el único lugar donde a veces se encontraba silencio. Mariela estaba limpiando cuando lo vio entrar. «Buenas tardes, señor Montiel». Él apenas asintió. Pero antes de que pudiera pedir su café sin azúcar, escuchó un pequeño sonido. Una risa, suave, inocente, ajena al mundo de contratos y balances financieros. Alejandro frunció el ceño. En su casa no había bebés. Sus hijas, Valeria de 9 y Camila de 7, estaban en el colegio. «¿Qué fue eso?», preguntó seco. Mariela se puso pálida. «Señor, es que...». La risa volvió a sonar, esta vez más cerca, y entonces apareció. Desde detrás de la isla de la cocina, tambaleándose con pasitos torpes, salió una pequeña niña. Cabello castaño rizado, ojos grandes, vestido verde sencillo, descalza. En la mano llevaba un estetoscopio rosado de juguete. Alejandro quedó inmóvil. «¿Quién es esa niña?». Su voz no era de enojo, era de desconcierto. Mariela respiró hondo. «Es mi hija, señor. Se llama Lucía. La guardería cerró hoy por la tormenta y no tuve con quién dejarla. Pensé que no se daría cuenta si la mantenía aquí conmigo en la cocina». Silencio, un silencio espeso. Alejandro miró a la bebé. La niña lo miró a él, sin miedo, sin saber quién era, sin entender jerarquías sociales. Y entonces hizo algo inesperado. Se acercó, se plantó frente a él y con absoluta naturalidad dijo: «¿Estás triste?». Alejandro sintió un golpe en el pecho.
No estaba acostumbrado a esa pregunta. Nadie se la hacía, porque todos asumían que los millonarios no sienten, que el poder protege, que el dinero anestesia, pero esa niña lo estaba mirando como si pudiera ver algo más, como si pudiera ver detrás del traje, detrás del apellido, detrás de la reputación. Alejandro intentó recomponerse. No, pequeña, yo no estoy triste. Lucía frunció el ceño como si supiera que mentía. Se subió al banco de la cocina con ayuda de sus manos pequeñas y colocó el estetoscopio contra su propio pecho. Mi mamá dice que cuando el corazón duele, hay que escucharlo. Mariela sintió que el mundo se detenía. Alejandro dejó de respirar por un segundo, porque nadie sabía eso. Nadie sabía que desde hacía meses él tenía un dolor en el pecho que no era físico, un vacío, una culpa, un recuerdo que lo perseguía cada noche. La última discusión con su esposa antes de que ella muriera en aquel accidente. Las palabras que nunca pudo retirar. El perdón que nunca pidió. Desde entonces se convirtió en piedra. No lloró en el funeral. No lloró frente a sus hijas. No lloró en soledad. Simplemente dejó de sentir. Hasta ahora, Lucía bajó del banco. Se acercó más, y sin pedir permiso, puso el estetoscopio sobre el pecho de Alejandro. «Shh, estoy escuchando». La cocina quedó en silencio absoluto. Solo el sonido lejano de la lluvia contra los ventanales. Alejandro sintió como algo dentro de él se quebraba, porque esa niña no veía al magnate, no veía al hombre temido, no veía al jefe exigente, veía a alguien triste. Y nadie lo había visto así en años. «Tu corazón está llorando», susurró Lucía con total inocencia. Y entonces, sin saber por qué, Alejandro cayó de rodillas, como si el peso de todo lo que había contenido durante años se hubiera vuelto insoportable. Las lágrimas salieron sin permiso, silenciosas al principio, luego incontrolables. Mariela llevó las manos a su rostro. Nunca lo había visto vulnerable, nunca lo había visto humano. Lucía sonrió. No entendía la magnitud del momento. Solo sabía que ese señor grande necesitaba un abrazo. Y lo hizo. Con sus brazos pequeños rodeó el cuello del millonario. «Ya pasó», le dijo. Y esa frase, tan simple, fue más poderosa que cualquier terapia, más fuerte que cualquier medicina, más cara que cualquier tratamiento que Alejandro hubiera pagado. Porque nadie, nunca, le había dicho que ya podía dejar de ser fuerte. La lluvia afuera se intensificó. Dentro de la cocina, algo más grande ocurría. Un hombre que jamás lloraba estaba siendo curado por una bebé que no entendía de riquezas. Pero lo que Alejandro aún no sabía era que esa niña no solo había llegado a su cocina por casualidad, y que detrás de esa aparición había una verdad que cambiaría su vida y la de Mariela para siempre. Porque el corazón que esa bebé estaba escuchando no era el único que necesitaba sanar, y lo que Alejandro descubriría en las próximas horas lo obligaría a enfrentar algo que había evitado durante años. Pero eso apenas comienza. La lluvia seguía golpeando los ventanales de la mansión Montiel en San Pedro Garza García, pero dentro de la cocina el silencio era aún más fuerte. Alejandro Montiel seguía de rodillas. No lloraba ya con desesperación, pero sus ojos aún estaban húmedos. Lucía, la pequeña hija de Mariela, jugaba con el estetoscopio como si nada extraordinario hubiera sucedido. Para ella, aquel momento no era histórico. No sabía que estaba frente a uno de los hombres más poderosos de Monterrey. No entendía que acababa de hacer lo que ningún socio, terapeuta o familiar había logrado en años. Había tocado el corazón del millonario. Mariela permanecía inmóvil, con el uniforme bordo impecable y los guantes amarillos aún puestos. Sentía una mezcla de ternura y terror, porque lo que había presenciado era hermoso, pero también peligroso. Los hombres como Alejandro Montiel no estaban acostumbrados a que alguien los viera vulnerables, y menos aún, alguien que trabajaba para ellos. Alejandro se levantó lentamente, se limpió el rostro con el dorso de la mano, tratando de recomponerse.
Mariela, dijo con voz baja, pero firme, ¿desde cuándo traes a tu hija aquí? La pregunta no fue gritada, no fue violenta, pero llevaba un peso enorme. Mariela tragó saliva. Señor, solo hoy. La guardería cerró por la tormenta. No tenía con quién dejarla. No quise molestar. Pensé que no se daría cuenta. Alejandro miró a la niña. Lucía ahora se había sentado en el suelo moviendo las piernas y cantando algo inventado, inocente, ajena al juicio que estaba por caer. Durante años, Alejandro había sido inflexible con las reglas en su casa. Orden, disciplina, profesionalismo absoluto. No mezclaba lo personal con el trabajo, no permitía excepciones. Era esa rigidez la que había construido su imperio y también la que había destruido su matrimonio. Pero eso, en ese momento, aún no lo aceptaba. En esta casa hay normas, dijo finalmente. Mariela sintió el golpe antes de que las palabras terminaran de salir. Lo sé, señor, fue un error, no volverá a pasar. Alejandro caminó hacia la isla de la cocina. Apoyó las manos en el mármol frío. Su reflejo en la superficie brillante le devolvió la imagen de un hombre cansado, un hombre que acababa de llorar. Y eso lo enfurecía, porque llorar era perder el control, y él jamás perdía el control. Lucía se acercó otra vez sin entender el cambio en la energía del ambiente. ¿Ya estás mejor?, preguntó sonriendo. Alejandro la miró. Por un segundo dudó, pero el peso de su orgullo fue más fuerte. Mariela, recoge tus cosas y llévate a la niña. Ella parpadeó. Señor, no puedo permitir esto. No es profesional. El aire se volvió pesado. Mariela sintió que la sangre se le iba del rostro. Por favor, no me despida. Necesito este trabajo. No fue mi intención faltarle el respeto. Alejandro cerró los ojos un instante. No había dicho que estaba despedida, pero la posibilidad flotaba en el aire, porque Alejandro Montiel no toleraba que las reglas se rompieran. Y cuando alguien cruzaba una línea, el castigo solía ser inmediato. Lucía tomó la mano de su madre. «¿Nos vamos, mamá?» La voz pequeña atravesó el pecho de Mariela. Ella había trabajado 5 años en esa casa. 5 años sin llegar tarde, 5 años sin quejarse, 5 años soportando silencios fríos y miradas distantes, 5 años siendo invisible. Y ahora, por un solo día, todo podía terminar. Alejandro caminó hacia la ventana. Observó la lluvia cayendo sobre los jardines perfectamente diseñados. Todo en su vida estaba bajo control, todo menos sus emociones. «No estás despedida», dijo finalmente, sin voltear. Mariela dejó escapar el aire que había estado reteniendo. «Pero esto no puede volver a suceder». «No volverá a pasar, señor, se lo prometo». Alejandro asintió. Lucía soltó la mano de su madre y volvió a acercarse al millonario. «¿Puedo volver mañana?» La pregunta fue tan inocente que casi dolió. Alejandro no respondió de inmediato, porque una parte de él, una parte que apenas comenzaba a despertar, quería decir que sí. Quería volver a sentir esa ligereza, quería volver a escuchar esa voz pequeña que no le tenía miedo. Pero la otra parte, la parte endurecida por los años, habló primero. «No, pequeña, esta no es una casa para niños». La sonrisa de Lucía se apagó un poco. Mariela bajó la mirada. Algo en la cocina se quebró otra vez. Alejandro salió del lugar sin mirar atrás. Subió las escaleras hacia su despacho privado, dejando detrás el eco de una decisión que parecía pequeña, pero que sería el inicio de una cadena de consecuencias que no podía imaginar. Esa noche, en su oficina, Alejandro abrió una botella de whisky. No solía beber, pero había algo inquietante en su pecho, algo que no lograba silenciar. Cerró los ojos y recordó las palabras de la niña. «Tu corazón está llorando». Se llevó la mano al pecho como si esperara sentir algo distinto, pero lo único que sintió fue culpa, porque al despedirse de la cocina no había agradecido. No había reconocido lo que había pasado, no había permitido que la humanidad superara al protocolo. Y lo peor,
era que le había mentido a esa bebé. Sí estaba triste, más de lo que jamás admitiría. Mientras tanto, en el pequeño departamento de la colonia Independencia donde vivían Mariela y Lucía, el ambiente era muy distinto. No había mármol, no había jardines, no había silencio elegante. Había humedad en las paredes, había ruido de vecinos, había cuentas sin pagar sobre la mesa. Mariela preparaba una cena sencilla mientras Lucía jugaba en el suelo. ¿El señor estaba triste, mamá?, preguntó la niña. Mariela sonrió con tristeza. A veces los adultos se olvidan de cómo sentirse mejor. Lucía pensó un momento. Entonces hay que abrazarlos más fuerte. Mariela sintió un nudo en la garganta, porque sabía algo que Alejandro aún ignoraba. Sabía que esa mansión guardaba más dolor del que mostraba. Sabía que las hijas del millonario extrañaban a su madre en silencio. Sabía que Alejandro trabajaba hasta la madrugada para no enfrentar el vacío. Y sabía algo más, algo que había descubierto por accidente semanas atrás. Un sobre olvidado en el despacho, un documento médico, un diagnóstico que explicaba parte de la tristeza permanente del empresario, pero Mariela nunca dijo nada, porque su lugar era limpiar, no opinar, servir, no intervenir. Sin embargo, después de ver al hombre llorar en la cocina, algo dentro de ella cambió. Por primera vez no vio al millonario, vio a un padre roto, a un hombre que necesitaba ayuda, y por primera vez se preguntó si guardar silencio era lo correcto. En la mansión, Alejandro no logró dormir. Cerca de la medianoche bajó a la cocina por agua. Se detuvo en el mismo lugar donde había estado de rodillas, y por un momento casi pudo escuchar la risa de la niña otra vez. Se sentó en el suelo, sin traje, sin poder, sin máscara, y recordó algo que llevaba años evitando, el último día de su esposa, Sofía. Ella también le había dicho que estaba triste, él también lo había negado, y esa noche discutieron. Horas después, el accidente. Desde entonces, Alejandro se prohibió sentir, porque sentir dolía, pero una bebé con un juguete de plástico rosado había logrado atravesar la coraza que años de terapia no pudieron romper, y eso lo aterraba, porque si volvía a sentir, tendría que enfrentar lo que había perdido, y también lo que estaba a punto de perder, porque mientras él luchaba contra su orgullo, algo se estaba gestando, algo que involucraba a sus hijas, algo que involucraba a Mariela, algo que cambiaría el destino de todos. Y la próxima vez que esa bebé cruzara la puerta de la cocina, nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció despejada en Monterrey, pero dentro de la mansión Montiel el aire seguía cargado. Alejandro no había dormido más de 2 horas. Se levantó antes que el resto de la casa, como siempre. Camisa blanca impecable, traje gris oscuro, reloj perfectamente ajustado, apariencia intachable. Pero por dentro, algo estaba distinto. Mientras se servía café en la misma cocina donde había llorado el día anterior, su mirada se desvió inconscientemente hacia el lugar exacto donde Lucía había colocado el estetoscopio rosado. Sintió un vacío extraño, un silencio diferente al habitual. No era el silencio del control, era el silencio de la ausencia. Sacudió la cabeza, intentando recuperar la compostura. No fue nada, se dijo, solo una niña. Pero su pecho no estaba de acuerdo. A las 8 en punto bajaron sus hijas. Valeria, de 9 años, con expresión seria y responsable. Camila, de 7, más sensible, con los ojos aún hinchados por el sueño. Ambas heredaron los ojos claros de su madre, Sofía. Y eso, para Alejandro, era una herida abierta todos los días. «Buenos días, papá», dijo Valeria. «Buenos días», respondió él, con tono automático. Camila se acercó más. «Papá, ¿ayer estabas llorando?» El café quedó suspendido en el aire. Alejandro la miró. «¿Quién te dijo eso?» La puerta del despacho estaba entreabierta y te escuché. Silencio. Valeria observaba en silencio,
analizando cada gesto de su padre. Ella había aprendido a leerlo. Sabía cuándo estaba molesto, sabía cuándo estaba distante, y sabía que algo había cambiado desde el día anterior. Alejandro respiró hondo. A veces los adultos también se sienten tristes. La frase salió torpe, incompleta, pero sincera. Las niñas intercambiaron una mirada. Era la primera vez que su padre admitía algo así. Camila bajó la voz. «Mamá también decía eso». El nombre de Sofía flotó en el aire como un eco imposible de ignorar. Alejandro sintió el golpe, pero antes de que pudiera responder, escuchó el sonido de la puerta de servicio. Mariela había llegado, como todos los días, puntual, discreta, silenciosa. Entró con la mirada baja, temiendo encontrar reproche en el ambiente. No sabía cómo actuar después de lo ocurrido. No sabía si el señor Montiel había cambiado de opinión durante la noche. «Buenos días, señor», Alejandro asintió. Por un instante, ambos recordaron lo que pasó en esa misma cocina, pero ninguno lo mencionó. El día avanzó con una normalidad tensa. Alejandro salió hacia sus oficinas en el Centro Financiero de Monterrey, pero su concentración no era la habitual. Durante una reunión importante con inversionistas de Ciudad de México, perdió el hilo de la presentación, por primera vez en años. «¿Todo bien, Alejandro?», preguntó su socio Ricardo Treviño. Sí, solo fue una distracción, pero no lo era. En su mente aparecía la imagen de Lucía diciendo: «Tu corazón está llorando». Se llevó la mano al pecho inconscientemente, y entonces recordó algo que llevaba semanas evitando: el diagnóstico, la carpeta médica guardada en el cajón inferior de su escritorio en casa, un informe cardiológico, estrés severo, arritmias intermitentes. Advertencia clara: si no reduce el nivel emocional reprimido, podría desencadenar algo más grave. Alejandro no había seguido el tratamiento emocional recomendado. Solo tomó pastillas. Solo ignoró el origen. Porque enfrentar el dolor significaba revivir el accidente. Significaba aceptar su culpa. Mientras tanto, en la mansión, algo inesperado estaba ocurriendo. Valeria y Camila bajaron a la cocina después del colegio. Mariela estaba preparando la merienda. «¿Tu hija no vino hoy?», preguntó Camila con inocencia. Mariela dudó. «No, pequeña, no puede venir». Valeria frunció el ceño. «Pero nos gustó, era divertida». Mariela sonrió con tristeza. «A veces las reglas no lo permiten». Las niñas intercambiaron miradas. Algo en ellas no estaba de acuerdo. Valeria, más analítica, había notado algo el día anterior. Su padre no había gritado, no había sido frío, había llorado, y esa niña había estado allí. Camila, en cambio, solo recordaba la dulzura. «¿Ella puede venir aunque papá diga que no?», preguntó con inocencia peligrosa. Mariela sintió un escalofrío. «No debemos hacer cosas a escondidas, princesa». Pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, Alejandro regresó más tarde de lo habitual. La casa estaba en silencio. Subió directamente a su despacho. Abrió el cajón. Sacó la carpeta médica. La miró durante largos minutos. Y entonces hizo algo que no había hecho en meses. Llamó al cardiólogo. «Doctor Herrera, necesito una cita». Hubo una pausa. «¿Está sintiendo algo diferente?». Alejandro miró hacia la ventana, recordando la escena en la cocina. Sí, pero no sabía cómo explicarlo. No era dolor físico, era algo que había despertado. 2 días después, algo cambió el rumbo de la historia. Mariela recibió una llamada inesperada. La guardería de Lucía cerraría indefinidamente por problemas estructurales tras la tormenta. No había opción. No tenía familia cercana. No tenía dinero para una niñera. Miró el reloj. Faltaban 2 horas para ir a trabajar. La angustia le cerró la garganta. Sabía que el señor Montiel había sido claro. No es una casa para niños. Pero tampoco podía perder el empleo. Miró a Lucía, que jugaba con el mismo estetoscopio rosado, y tomó
una decisión. Cuando Alejandro regresó temprano esa tarde, algo que ya comenzaba a volverse frecuente, no esperaba lo que encontró. Risas. No una, dos. Entró a la sala y vio algo que lo dejó inmóvil. Valeria y Camila estaban sentadas en el suelo. En medio de ellas, Lucía. Jugaban a la clínica. El estetoscopio rosado pasaba de mano en mano. Las tres niñas reían, y por primera vez en años, la casa sonaba viva. Alejandro sintió una mezcla peligrosa de emociones: sorpresa, irritación y algo más profundo, envidia, porque ellas podían reír sin miedo, podían sentir sin culpa. Mariela apareció desde la cocina, pálida. «Señor, yo iba a explicarle». El silencio fue absoluto. Las niñas levantaron la vista. Valeria habló primero. «Papá, ella vino a jugar con nosotras. No está haciendo nada malo», Camila añadió. «Y tú estabas más feliz el otro día». La frase cayó como una piedra. Alejandro sintió el pulso acelerarse. No por enojo, por exposición. Sus hijas lo habían notado. Habían visto algo que él no quería mostrar. Lucía se levantó y caminó hacia él, sin miedo, sin protocolos. «¿Hoy estás triste otra vez?» Alejandro no respondió, pero su respiración estaba irregular. El informe médico volvió a su mente. El doctor advirtiendo sobre la presión emocional acumulada, la necesidad de liberar. Y ahí estaban, tres niñas mirándolo, esperando algo más que autoridad, esperando humanidad. Pero Alejandro aún no estaba listo. «Mariela, hablamos en mi despacho». El tono fue firme. Las niñas se miraron preocupadas. Lucía abrazó el estetoscopio como si fuera un escudo. Y mientras Alejandro subía las escaleras, una verdad comenzaba a hacerse evidente. No era la presencia de la bebé lo que lo desestabilizaba, era lo que ella despertaba. Y si seguía negándolo, no solo arriesgaba su corazón, arriesgaba perder lo único que aún le quedaba intacto, sus hijas, porque esta vez no eran solo lágrimas lo que estaba en juego. Era el destino emocional de toda una familia, y lo que Alejandro escucharía en ese despacho lo obligaría a enfrentar una decisión imposible, una decisión que podría romperlo definitivamente, o salvarlo. El despacho de Alejandro Montiel siempre había sido un territorio de decisiones firmes, madera oscura, estanterías perfectamente alineadas, un escritorio amplio donde se firmaban contratos de millones de pesos sin que le temblara la mano. Pero aquella tarde, cuando cerró la puerta detrás de Mariela, el ambiente era distinto. No era una reunión laboral, era algo más delicado. Alejandro caminó hacia la ventana sin mirarla. «Le dije claramente que no quería niños en esta casa». Mariela mantuvo la mirada baja. «Lo sé, señor, pero la guardería cerró. No tengo a nadie más». No quise mentirle. Solo pensé que, si las niñas estaban aquí, no habría problema por unas horas. El tono de ella no era desafiante. Era agotado. Alejandro se giró lentamente. Por primera vez en años no estaba seguro de qué decisión tomar. Si fuera el Alejandro de antes, la respuesta habría sido inmediata: despido. Pero algo lo detenía. Tal vez la imagen de sus hijas riendo. Tal vez la voz pequeña diciendo: «Tu corazón está llorando». Tal vez el recuerdo de Sofía, mirándolo con esa misma decepción silenciosa cuando él priorizaba el control sobre las personas. «Esto no es una guardería», dijo finalmente, aunque su voz carecía de la dureza habitual. Mariela respiró hondo. Sabía que era el momento. Había guardado silencio demasiado tiempo, pero después de verlo llorar, algo cambió. «Señor Montiel, con respeto, esta casa tampoco es un hospital». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?» Mariela dudó unos segundos, sus manos temblaban, pero continuó. «Usted no está bien». El silencio fue tan denso que parecía cortar el aire. Nadie hablaba así en ese despacho. Nadie se atrevía. «Le estoy pagando para que limpie mi casa», respondió Alejandro con frialdad controlada. «No para que analice mi salud».
Mariela levantó la mirada por primera vez, no con rebeldía, con compasión. Yo no quería decir nada. Pero hace semanas encontré un sobre médico en el escritorio. Lo recogí porque se había caído al suelo. No lo abrí, pero vi el encabezado. Cardiología. Alejandro sintió un latido irregular. No debió tocarlo. No lo hice por curiosidad, lo hice por cuidado. La palabra quedó suspendida en el aire. Cuidado. Alejandro no recordaba la última vez que alguien usó esa palabra en relación con él. Siempre fue él quien cuidaba, quien proveía, quien resolvía, pero nadie se preocupaba por su bienestar emocional. O tal vez sí, y él nunca lo permitió. Mariela dio un paso adelante. El otro día, cuando Lucía le habló, usted lloró como alguien que llevaba años aguantando algo muy grande. Alejandro apretó la mandíbula. No le gustaba que le recordaran ese momento. Lo hacía sentirse expuesto, vulnerable, y eso era peligroso para alguien como él. Mi salud no es asunto suyo. Sus hijas sí lo son. Esa frase lo golpeó, más fuerte que cualquier acusación. Alejandro bajó la mirada por un instante. Valeria y Camila. Había notado algo diferente en ellas desde que Sofía murió. Más silencio, más cautela, más distancia, como si caminaran sobre vidrio cuando estaban cerca de él. Ellas lo observan, señor, continuó Mariela con voz suave, y cuando usted reprime lo que siente, ellas también aprenden a hacerlo. Alejandro sintió que algo se quebraba otra vez, porque era verdad. Sofía solía decir lo mismo. Las niñas aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, y él siempre respondía que la disciplina era más importante que las emociones. Qué equivocado había estado. En la sala, mientras tanto, las tres niñas seguían jugando. Lucía estaba acostada sobre el sofá, riendo sin preocupación. Valeria la observaba con atención. ¿Tu mamá siempre dice lo que piensa?, preguntó. Lucía asintió. Dice que guardar cosas hace que el pecho duela. Camila bajó la mirada. Papá casi nunca habla de mamá. Lucía no entendía del todo, pero dijo algo que dejó a ambas hermanas en silencio. Entonces su corazón está lleno. La palabra lleno resonó de forma extraña. ¿Lleno de qué? Tristeza, culpa, recuerdos no resueltos. En el despacho, la conversación seguía. Alejandro caminó hacia su silla y se dejó caer en ella, no como un empresario, como un hombre agotado. «Usted no entiende», dijo finalmente. «Si pierdo el control, todo se desmorona». Mariela negó suavemente. «A veces, lo que se desmorona es la máscara. Silencio». Alejandro pensó en el diagnóstico del doctor Herrera. «Su problema no es físico, señor Montiel, es emocional». Pensó en la discusión con Sofía aquella última noche. Ella quería que redujera su carga laboral, que pasara más tiempo con las niñas, que hablara de lo que sentía. Él se negó. La acusó de exagerar, de dramatizar, de no entender la presión de dirigir un imperio. Horas después, el accidente. Nunca pidió perdón. Y desde entonces se castigaba siendo más frío, más distante, más inflexible, como si endurecerse fuera una forma de expiar la culpa. Pero la culpa no desaparecía, solo se enterraba. Y Lucía la había desenterrado sin saberlo. Mariela dio un último paso hacia el escritorio. No vine a pedirle permiso para traer a mi hija todos los días. Vine a decirle algo más importante. Alejandro levantó la vista. ¿Qué? Que su corazón no necesita silencio, necesita permiso para sentir. La frase quedó suspendida. Alejandro cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no intentó negar la verdad. El problema no era la presencia de la bebé, era lo que la bebé revelaba, que él seguía siendo humano, y eso lo aterraba más que cualquier crisis financiera. De pronto, un sonido interrumpió la conversación, una risa fuerte. Luego otra. Alejandro y Mariela se miraron, salieron del despacho. En la sala, las niñas habían improvisado una escena teatral.
Lucía estaba curando a Camila con el estetoscopio. Valeria fingía escribir recetas médicas. El paciente necesita abrazos, declaró Lucía con solemnidad infantil. Camila se lanzó sobre su hermana riendo. Alejandro se quedó observando, y algo dentro de él cambió de dirección. No era debilidad, no era pérdida de control, era alivio. La casa no sonaba así desde hacía años, desde antes del accidente, desde antes de que él decidiera convertir el dolor en silencio. Valeria lo miró. «Papá, ¿estás enojado?» Alejandro negó lentamente. No podía. No cuando lo que sentía no era enojo. Era miedo. Miedo a dejar caer la armadura. Miedo a descubrir cuánto dolor había debajo. Pero también esperanza. Porque si una niña de 2 años había logrado tocar algo tan profundo, tal vez no estaba completamente roto. Tal vez aún había algo que salvar. Alejandro respiró hondo, miró a Mariela, miró a su hija, miró a sus propias hijas, y por primera vez en años tomó una decisión que no estaba basada en reglas, sino en intuición. Lucía puede quedarse hoy. El rostro de Camila se iluminó. Valeria sonrió discretamente. Mariela sintió que el peso del mundo se aligeraba. Pero Alejandro añadió, «Y mañana hablaremos de cómo hacerlo bien». No era una rendición, era una apertura, pequeña, pero real. Y mientras las niñas celebraban, algo invisible se movía en el interior del millonario. La semilla de la transformación había sido plantada, pero lo que Alejandro aún no sabía era que permitir que Lucía se quedara no solo cambiaría el ambiente de su casa, desenterraría una verdad que llevaba años oculta. Una verdad relacionada con la noche del accidente, una verdad que Mariela sospechaba y que estaba a punto de salir a la luz, porque a veces, cuando un corazón empieza a sanar, también empieza a recordar, y lo que Alejandro recordaría lo obligaría a enfrentarse al pasado que había intentado sepultar. Pero eso llegaría más pronto de lo que imaginaba. Aquella noche, después de permitir que Lucía se quedara, Alejandro Montiel no logró concentrarse en nada. Las risas de las niñas seguían resonando en su mente. No eran solo sonidos infantiles, eran ecos del pasado. Ecos de una casa que alguna vez estuvo llena de música, conversaciones largas en la cocina y la voz cálida de Sofía diciendo que la felicidad no se compra, se cultiva. Alejandro subió lentamente a su habitación. Se quitó el saco, aflojó la corbata, se miró en el espejo. No vio al magnate, no vio al empresario temido. Vio a un hombre cansado, un hombre que había convertido el éxito en una muralla. Se sentó al borde de la cama. Y entonces ocurrió. Un recuerdo que llevaba años enterrado comenzó a tomar forma. No como una imagen borrosa, no como un pensamiento fugaz, como una escena completa. La última noche. Era viernes. Llovía, igual que aquella tarde en la cocina. Sofía estaba de pie junto a la ventana. Alejandro trabajaba en su laptop. «Alejandro, ¿puedes cerrar eso un momento?», pidió ella. Él suspiró, molesto. «Estoy terminando algo importante». «Siempre estás terminando algo importante». La frase fue más suave que acusatoria, pero Alejandro la sintió como un reproche. «No dramatices, Sofía». Ella giró lentamente. «No es dramatismo, es que no estás aquí, aunque estés en casa». Alejandro cerró la laptop con brusquedad. «Todo lo que hago es por esta familia». «Pero no estás con esta familia». El silencio se volvió denso. «¿Qué quieres que haga? ¿Que abandone mis empresas? ¿Que deje todo? Quiero que hables conmigo, que hables de lo que sientes, que dejes de fingir que eres de piedra». Alejandro sintió que algo se movía dentro de él, pero en lugar de abrirse, se cerró más. «No tengo tiempo para estas conversaciones». Sofía respiró hondo. «Alejandro, no quiero que el día que decidas sentir ya sea demasiado tarde». Esas fueron sus últimas palabras antes de salir esa noche. El accidente ocurrió horas después, y Alejandro jamás volvió a escuchar su voz. El recuerdo terminó abruptamente.
Alejandro abrió los ojos con el pecho oprimido. Demasiado tarde. Esa frase lo había perseguido durante años, y ahora, después de lo ocurrido con Lucía, resonaba más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, Alejandro decidió hacer algo que llevaba postergando demasiado tiempo. Canceló reuniones, pidió que no lo interrumpieran y llamó al doctor Herrera. La cita fue inmediata. En el consultorio privado, el cardiólogo lo observó con atención. Su presión sigue elevada, pero lo que me preocupa no es solo eso. Alejandro lo miró con rigidez. Ya me dijo que es estrés. No es solo estrés laboral, es represión emocional prolongada. Usted no ha procesado la pérdida de su esposa. La palabra pérdida atravesó el aire. He seguido adelante, respondió Alejandro. No, usted ha seguido funcionando, que es diferente. El médico se inclinó hacia adelante. Señor Montiel, el cuerpo no distingue entre emociones reprimidas y heridas físicas. Todo se acumula. Y un día estalla. Alejandro guardó silencio. Por primera vez, no intentó discutir. Mientras tanto, en la mansión, algo inesperado estaba ocurriendo. Valeria había encontrado una caja antigua en el ático. Dentro había fotos, cartas y un pequeño diario. Era de su madre. Las niñas bajaron con la caja y la colocaron sobre la mesa del comedor. Mariela las observó con preocupación. «Papá sabe que están viendo eso». Valeria negó. No le gusta hablar de mamá. Lucía, sentada en el suelo, hojeaba una foto sin comprender del todo. Camila abrió el diario al azar y leyó en voz alta. Hoy Alejandro volvió tarde, está agotado, pero no lo dice. Me preocupa que se esté apagando por dentro. Si algo me pasa algún día, quiero que nuestras hijas sepan que su papá siente más de lo que muestra. Mariela sintió un nudo en la garganta, porque esas palabras confirmaban algo que siempre había intuido. Alejandro no era frío, estaba asustado. Esa tarde, cuando Alejandro regresó, notó algo diferente. La casa estaba silenciosa, pero no era un silencio tenso, era un silencio expectante. Entró al comedor y vio la caja abierta sobre la mesa. Se quedó inmóvil. ¿Quién sacó esto? Valeria levantó la vista. Nosotras. Alejandro caminó lentamente hacia la mesa. Vio el diario, las fotos, el pasado expuesto. Sintió el impulso de cerrar todo, de esconderlo, de volver al control. Pero entonces escuchó la voz de Camila. Mamá decía que tú también llorabas. El aire se detuvo. ¿Qué? Valeria le extendió el diario. Alejandro lo tomó con manos que no estaban tan firmes como antes. Leyó las palabras de Sofía. Si algo me pasa algún día... El corazón le latía con fuerza. Papá, dijo Camila con voz pequeña, ¿por qué ya no hablamos de ella? Esa pregunta no tenía respuesta fácil, porque hablar de Sofía significaba aceptar que la había perdido. Y aceptar que la había perdido significaba revivir la culpa. Lucía se acercó lentamente, tomó el estetoscopio rosado y lo levantó hacia él. Tu corazón está haciendo ruido otra vez. Alejandro sintió que algo dentro de él se abría por completo. No como una grieta, como una puerta. Se arrodilló frente a sus hijas. No hablé de mamá porque me dolía demasiado. Las niñas lo miraron con atención, pero eso fue un error. Valeria dio un paso adelante. Nosotras también la extrañamos. Camila lo abrazó. Y esta vez, Alejandro no se contuvo. Las lágrimas cayeron frente a todos. No en secreto, no en soledad, frente a sus hijas, frente a Mariela, frente a la bebé que había iniciado todo. Pero lo que Alejandro no sabía era que la revelación aún no estaba completa, porque mientras sostenía el diario, una hoja suelta cayó al suelo. Mariela la recogió instintivamente. Era una nota escrita semanas antes del accidente. La letra de Sofía era clara. Hablaré con Alejandro sobre el informe médico. No quiero que ignore esto. Si sigue así, su corazón no resistirá. Mariela sintió que el mundo se detenía. Alejandro aún no había visto esa nota,
y lo que contenía podría cambiarlo todo, porque Sofía sabía algo sobre su salud, algo que él nunca quiso enfrentar, y ahora esa verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero la pregunta era, ¿estaba Alejandro preparado para descubrir que la advertencia había existido antes del accidente? Porque si era así, el peso de la culpa no sería el mismo, sería mayor, mucho mayor. Y el corazón que Lucía había empezado a sanar tendría que enfrentar la herida más profunda de todas. La hoja temblaba entre los dedos de Mariela. No sabía si debía entregársela, no sabía si debía guardarla, no sabía si estaba cruzando una línea que no le correspondía, pero sabía algo con absoluta certeza. Esa nota no era un recuerdo más, era una advertencia. Alejandro seguía abrazando a sus hijas cuando notó el silencio extraño. «¿Qué pasa?», preguntó, secándose el rostro. Mariela levantó lentamente la mirada. «Señor, esto estaba dentro del diario», le extendió la hoja. Alejandro la tomó. Al principio solo vio la letra de Sofía, y el mundo alrededor comenzó a desaparecer. «Hablaré con Alejandro sobre el informe médico. No quiero que ignore esto. Si sigue así, su corazón no resistirá». El papel cayó de sus manos. El sonido fue leve, pero el impacto fue devastador. El informe médico no era el diagnóstico reciente, no era el cardiólogo actual, era anterior, semanas antes del accidente. Sofía ya sabía, ella ya estaba preocupada por su salud, por su presión, por su desgaste emocional, y él la ignoró, no porque no la amara, sino porque no quiso escuchar. Alejandro sintió que el aire no llegaba a sus pulmones, el pecho se cerró, el pulso se descontroló. No era solo culpa, era comprensión tardía. Sofía no había discutido por capricho aquella noche. No era dramatismo, no era exageración, era miedo, miedo de perderlo, miedo de que el hombre que amaba se consumiera por dentro, y él la silenció, la desestimó, la minimizó. Horas después, el accidente. Alejandro dio un paso atrás, luego otro. «Papá», susurró Camila, pero él ya no estaba completamente allí. Las paredes parecían acercarse, la respiración era irregular. Lucía, sin entender la magnitud de lo que ocurría, se acercó. «Está haciendo mucho ruido», dijo señalando su pecho. Mariela reaccionó de inmediato. «Señor Montiel, siéntese». Pero Alejandro no escuchaba. Su mente estaba atrapada en el pasado, la discusión, la lluvia, el portazo, el silencio del hospital, el cuerpo inmóvil de Sofía, la promesa que nunca cumplió, y ahora la certeza más cruel. Ella intentó salvarlo, intentó advertirlo, intentó hablarle, y él no quiso oír. El peso no era solo dolor, era responsabilidad. Alejandro cayó de rodillas otra vez, no por emoción, por debilidad física. Valeria gritó, «¡Papá!». Mariela corrió hacia el teléfono. «Voy a llamar a una ambulancia». Alejandro levantó la mano con dificultad. «No, no». Pero su cuerpo lo traicionaba. La presión acumulada durante años estaba cobrando factura. No solo era tristeza, no solo era estrés, era un corazón cansado de contener. Lucía, con el estetoscopio rosado, lo colocó otra vez sobre su pecho. «Respira», dijo con una seriedad infantil que parecía irreal. Y algo increíble ocurrió. Alejandro la miró, y en medio del caos, escuchó. No el juguete, no el latido, escuchó la verdad, que llevaba años huyendo de sí mismo, que la culpa no lo protegía, que el silencio no reparaba nada, que endurecerse no honraba a Sofía, que seguir así no era vivir. Mariela sostuvo su hombro. «Respire conmigo, señor». Inhaló. Exhaló. Las niñas lloraban, pero no de pánico absoluto, de miedo a perderlo también. Ese fue el momento más brutal de claridad. Alejandro entendió que si seguía enterrando lo que sentía, sus hijas repetirían el patrón. Aprenderían a callar. Aprenderían a reprimir. Aprenderían a romperse en silencio, y no podía permitir eso, no otra vez.
Minutos después, el médico de la familia llegó. No fue necesario hospitalizarlo, pero la advertencia fue firme. Su cuerpo está al límite, no es un infarto, pero está peligrosamente cerca de uno si no cambia su estilo de vida. Y cuando digo estilo de vida, no hablo solo de trabajo. Alejandro sabía exactamente a qué se refería. Esa noche, la casa no volvió a ser la misma, no por miedo, por honestidad. Alejandro pidió que las niñas se sentaran con él en la sala. Mariela estaba presente, pero en segundo plano. «Tengo que decirles algo», comenzó. Su voz ya no era la del magnate, era la de un padre. «Cuando mamá estaba viva, yo tenía miedo de mostrar debilidad. Pensé que debía ser fuerte todo el tiempo. Pensé que sentir era un error». Valeria escuchaba sin parpadear. Camila sostenía la mano de Lucía. «Pero me equivoqué, y cuando mamá quiso hablar conmigo, no la escuché». El silencio fue total. «Eso no causó el accidente», dijo con dificultad, «pero sí causó que me quedara con palabras que nunca dije». Camila lloró. «¿La extrañas?» Alejandro asintió. «Todos los días», Valeria preguntó. «¿Y por qué no lo dices?» La pregunta era simple, pero devastadora, porque la respuesta era orgullo, miedo, vergüenza. Porque pensé que si no hablaba de ella, dolería menos. Lucía intervino con naturalidad. «Pero cuando guardas cosas, el pecho hace ruido». Alejandro sonrió entre lágrimas. «Sí, pequeña, hace mucho ruido. Algo cambió profundamente esa noche. No fue solo una revelación, fue una ruptura del patrón». Alejandro tomó el diario de Sofía. «Desde hoy vamos a leerlo juntos, no para sufrir, para recordar». Valeria se acercó, Camila también. Mariela observaba en silencio, con los ojos húmedos, porque sabía que estaba presenciando algo histórico, no una caída empresarial, no un escándalo. La reconstrucción emocional de un hombre que siempre creyó que el dinero podía resolverlo todo. Pero la historia no terminaba allí, porque mientras Alejandro aceptaba la verdad sobre su culpa y su salud, otra verdad comenzaba a tomar forma. Una que Mariela llevaba semanas sospechando. El informe médico mencionado por Sofía no era solo sobre estrés. Había una segunda evaluación, una recomendación que nunca se concretó. Y si esa evaluación hubiera avanzado, el accidente tal vez no habría sido la única amenaza. Mariela recordó algo. El día que encontró el sobre en el despacho, vio otro documento, un examen pendiente, un estudio que jamás fue realizado, y ahora, después del episodio de esa tarde, no podía seguir callando, porque si el corazón de Alejandro estaba al límite, el tiempo no era infinito, y lo que estaba a punto de revelarse en el siguiente capítulo no solo pondría a prueba su arrepentimiento, pondría a prueba su voluntad de cambiar de verdad, porque aceptar el pasado era el primer paso, pero transformarlo era el desafío real, y esta vez no habría más advertencias silenciosas. La casa Montiel no volvió a sonar igual después de aquella noche. No era solo el eco de las risas de las niñas, no era solo el sonido del diario de Sofía abriéndose cada tarde, era algo más profundo. Era la sensación de que por primera vez en años el aire circulaba sin miedo. Alejandro Montiel despertó temprano al día siguiente, pero no con la rigidez habitual. Su cuerpo estaba cansado por la crisis del día anterior, pero su mente estaba extrañamente clara. Se sentó en la cama y miró hacia la ventana. Monterrey amanecía dorado, con el cerro de la Silla recortado contra el cielo. Pensó en Sofía, pensó en la nota, pensó en el informe pendiente, pensó en las palabras que nunca dijo. Y por primera vez, decidió no huir. A las 8 de la mañana reunió a sus hijas en el comedor. Mariela estaba preparando el desayuno cuando escuchó su voz, distinta, más baja, más humana. «Hoy no irán al colegio». Valeria frunció el ceño. «¿Estamos en problemas?» Alejandro sonrió suavemente. «No, hoy vamos a hacer algo importante». Camila ladeó la cabeza. «¿Qué cosa?»
Alejandro respiró hondo. Vamos a visitar a mamá. El silencio fue inmediato. No habían vuelto al cementerio desde el primer aniversario, porque Alejandro no soportaba estar allí, porque el mármol frío y las flores marchitas le recordaban lo que no pudo cambiar, pero ahora sabía que evitarlo no lo hacía menos real. El trayecto fue silencioso. Lucía también estaba allí, sentada entre las niñas en la parte trasera del vehículo. Mariela dudó en aceptar la invitación, pero Alejandro insistió. «Quiero que esté», dijo. «Fue ella quien me recordó que mi corazón sigue latiendo». Mariela no respondió, pero entendió. El panteón en Monterrey estaba tranquilo esa mañana. Alejandro caminó hacia la lápida con pasos lentos. Las niñas lo siguieron. Lucía miraba alrededor con curiosidad inocente. Alejandro se detuvo frente al nombre grabado en piedra: Sofía Andrade de Montiel, amada esposa y madre. Las palabras parecían más pesadas que nunca. Valeria dejó unas flores blancas. Camila se arrodilló en silencio. Alejandro permaneció de pie unos segundos. Luego hizo algo que jamás había hecho. Se arrodilló. No por obligación, no por protocolo, por humildad. «Perdóname», susurró. Las niñas lo miraron sorprendidas. «Perdóname por no escucharte, por creer que ser fuerte era no sentir, por no decirte cuánto miedo tenía de perderte». Las lágrimas no eran explosivas como antes, eran constantes, limpias, necesarias. «No puedo cambiar lo que pasó», continuó, «pero puedo cambiar lo que hago ahora». Valeria dio un paso adelante. «Mamá decía que el perdón no borra el pasado, pero lo hace más liviano». Alejandro la miró con orgullo. «Tu madre era más sabia que yo». Lucía, sin entender del todo, se acercó y tocó la lápida con la palma pequeña. «Señora, ya no está haciendo tanto ruido», dijo con inocencia. Mariela sintió que el pecho se le llenaba, porque esa niña no solo había cambiado a un hombre, había reunido a una familia. Esa tarde, al regresar a la mansión, Alejandro tomó otra decisión importante. Reunió a su equipo ejecutivo por videollamada. «A partir de hoy, delegaré parte de mis funciones operativas. Me tomaré un tiempo para reorganizar prioridades». Ricardo, su socio, parpadeó sorprendido. «¿Estás seguro? Tenemos proyectos en curso». «Estoy seguro. Ningún proyecto vale más que mi salud o mis hijas». El silencio al otro lado de la pantalla fue revelador. El Alejandro de antes jamás habría dicho eso, pero este era distinto. Esa noche, en la sala, la dinámica fue diferente. No hubo televisión encendida, no hubo teléfonos en la mesa. Hubo conversación. Alejandro habló de Sofía, de cómo se conocieron en Guadalajara, de la primera vez que ella lo llamó demasiado serio, de cómo le enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad. Las niñas escuchaban fascinadas. Mariela observaba desde la cocina con una mezcla de alivio y respeto. Lucía jugaba en el suelo, pero de vez en cuando levantaba la mirada hacia Alejandro y sonreía, como si supiera que algo había sido reparado. Más tarde, cuando las niñas ya dormían, Alejandro llamó a Mariela al despacho, pero esta vez no era para advertencias, era para agradecer. «Si usted no hubiera hablado», comenzó. Mariela negó con suavidad. «No fui yo, fue Lucía». Alejandro sonrió. «Usted decidió no callar, y eso también es valentía». Hubo un silencio cómodo, no jerárquico, no tenso. «Señor Montiel», dijo Mariela con cautela, «el estudio pendiente que mencionaba el informe, debería hacerlo». Alejandro asintió. «Lo haré. Mañana mismo». Y esta vez no lo dijo por cortesía, lo dijo con convicción. Al día siguiente, el examen fue realizado. Los resultados confirmaron algo serio, pero tratable. Una condición cardíaca que, de no haber sido atendida, podría haber evolucionado peligrosamente. El doctor fue claro: si hubiera seguido ignorándolo, en unos meses estaríamos hablando de algo irreversible. Alejandro pensó en la nota de Sofía.
en la advertencia, en la coincidencia de tiempos, y entendió algo fundamental. No podía cambiar el pasado, pero podía honrarlo. Esa noche reunió a sus hijas otra vez. Voy a empezar un tratamiento. No es grave, pero necesito cuidarme mejor. Camila lo abrazó. Te vamos a cuidar nosotras. Valeria añadió. Y si haces mucho ruido en el pecho, llamamos a Lucía. Rieron, una risa limpia, sin tensión. Lucía levantó el estetoscopio rosado con orgullo. Yo soy doctora de corazones tristes. Alejandro la alzó en brazos. Y la mejor que conozco. Pero la transformación no estaba completa, porque el perdón hacia Sofía era solo una parte. Faltaba algo más difícil, perdonarse a sí mismo. Esa noche, solo en su habitación, Alejandro se miró nuevamente al espejo. Ya no vio al magnate, ni al hombre roto. Vio a alguien en proceso. Hice lo que pude con lo que sabía, susurró. No como excusa, como aceptación, porque cargar culpa eternamente no honra a nadie. Sofía no habría querido eso. Y por primera vez desde el accidente, Alejandro durmió profundamente, sin sobresaltos, sin recuerdos violentos, sin ruido en el pecho. Al amanecer, la casa volvió a llenarse de risas, no por un evento extraordinario, por algo simple, desayuno compartido, historias, miradas suaves. Mariela observó la escena con una certeza íntima. El hombre que nunca lloraba había aprendido a hacerlo. El millonario que lo controlaba todo había soltado. Y la bebé que apareció en la cocina había cambiado el destino de una familia, pero aún faltaba un último paso, una decisión que transformaría no solo su casa, sino la vida de Mariela y Lucía para siempre. Porque cuando un corazón sana de verdad, no guarda la lección solo para sí, la comparte, y lo que Alejandro estaba a punto de hacer sería el cierre perfecto para una historia que comenzó con una lágrima en una cocina silenciosa, y terminaría con algo mucho más poderoso, un nuevo comienzo. La transformación de Alejandro Montiel no fue un espectáculo público. No hubo conferencias, no hubo titulares en los periódicos de Monterrey, no hubo anuncios grandilocuentes en redes sociales. Fue algo más silencioso, más profundo, más real. Fue un cambio que comenzó en una cocina, con una bebé sosteniendo un estetoscopio rosado de juguete, y que ahora estaba a punto de convertirse en algo mucho mayor. 2 semanas después del episodio en la sala, Alejandro convocó a una reunión en el comedor principal de la mansión. No era habitual que lo hiciera. Las reuniones importantes siempre eran en su despacho, las decisiones trascendentales en salas de juntas, pero esta vez quería algo diferente. Quería que el lugar donde tantas veces reinó el silencio fuera testigo de algo nuevo. Mariela estaba nerviosa. No sabía por qué había sido incluida. No sabía qué iba a decir el señor Montiel. No sabía si aquello tenía que ver con su empleo. Lucía jugaba en el suelo, ajena a la atención adulta. Valeria y Camila estaban sentadas una al lado de la otra, expectantes. Alejandro entró sin saco, sin corbata, sin la máscara habitual. Se sentó frente a ellas. Respiró profundo. He tomado una decisión, comenzó. Mariela apretó las manos. Durante años creí que mi responsabilidad era solo proveer, construir, ganar, multiplicar. Hizo una pausa. Pero entendí que eso no significa nada si no hay presencia, si no hay corazón. Las niñas lo miraban sin interrumpir. Por eso, a partir del próximo mes, dejaré la dirección ejecutiva diaria de mis empresas. Seguiré como presidente, pero ya no estaré absorbido por reuniones interminables. El silencio fue inmediato. Valeria fue la primera en reaccionar. ¿De verdad? ¿De verdad? Camila saltó de la silla. ¿Entonces vas a estar más en casa? Alejandro sonrió. Voy a estar donde debo estar. Las lágrimas llenaron los ojos de Mariela, porque sabía lo que esa decisión significaba. No era pequeña, no era impulsiva, era el resultado de un proceso real. Pero Alejandro no había terminado. Miró a Mariela directamente.
Hay algo más. Ella sintió que el corazón se aceleraba. Cuando Sofía murió, yo me encerré en el trabajo para no sentir. Creí que proteger era controlar. Su voz se suavizó. Pero una niña pequeña me enseñó que proteger también es escuchar. Lucía levantó la vista, sonriendo sin saber que hablaban de ella. Mariela, usted no solo cuida esta casa, cuidó a mis hijas cuando yo no supe cómo hacerlo, y tuvo el valor de decir lo que nadie más se atrevía. Mariela bajó la mirada, emocionada. Señor, yo solo hizo más de lo que imagina. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero ofrecerle algo diferente, no como empleada, como parte formal de esta familia. El aire pareció detenerse. He creado un fondo educativo para las hijas de mis empleados. Lucía tendrá acceso a educación privada completa, hasta la universidad. Mariela llevó las manos al rostro. Señor, eso es demasiado. No es caridad, es gratitud. Lucía se acercó con el estetoscopio en la mano. Eso significa que puedo venir más. Risas suaves llenaron el comedor. Significa, respondió Alejandro alzándola en brazos, que esta casa también es tuya cuando lo necesites. Pero lo más importante no fue el fondo, no fue la decisión empresarial, no fue el gesto económico, fue lo que ocurrió después. Esa tarde, Alejandro llevó a sus hijas al Parque Fundidora, sin escoltas, sin protocolo. Caminó con ellas entre los árboles, compró helados, se sentó en el césped. Valeria lo observaba con atención. «Papá, estás diferente», Alejandro asintió, porque entendí algo muy importante. Camila lo miró con curiosidad. «¿Qué cosa?» «Que ser fuerte no es no llorar. Es atreverse a sentir y seguir adelante». Valeria apoyó la cabeza en su hombro. «Mamá estaría orgullosa». Alejandro cerró los ojos un instante, y por primera vez en años, al pensar en Sofía, no sintió solo dolor, sintió gratitud, porque incluso en su ausencia había dejado semillas, palabras, advertencias que ahora daban fruto. Esa noche, antes de dormir, Alejandro se sentó en la cocina, exactamente en el mismo lugar donde todo comenzó. Miró el mármol blanco, recordó la lluvia, recordó la primera lágrima. Lucía apareció en pijama, con el cabello desordenado. ¿Otra vez hace ruido? Alejandro sonrió. No, ahora late tranquilo. La niña colocó el estetoscopio rosado sobre su pecho. Escuchó con dramatismo exagerado. «¿Está feliz?» Alejandro la miró con ternura. «Creo que sí». Mariela observaba desde la puerta en silencio. Nunca imaginó que traer a su hija ese día cambiaría tanto. Nunca imaginó que un gesto de inocencia rompería años de rigidez. Nunca imaginó que el hombre que parecía inquebrantable necesitaba, en realidad, permiso para sanar. Semanas después, Alejandro inauguró un pequeño programa dentro de sus empresas. No era una campaña publicitaria, era un proyecto real de bienestar emocional para sus empleados. Charlas, apoyo psicológico, flexibilidad laboral para padres y madres. Cuando Ricardo le preguntó por qué hacerlo ahora, Alejandro respondió: «Porque ignorar lo que sentimos es la forma más lenta de destruirlo todo». La casa Montiel ya no era perfecta. Había discusiones, había lágrimas, había recuerdos que dolían, pero ya no había silencio impuesto, ya no había máscaras, había conversaciones, había abrazos espontáneos, había una bebé que corría por la cocina como si siempre hubiera pertenecido allí. Una noche, Alejandro tomó el diario de Sofía una vez más. Lo abrió en la última página escrita. Si algún día Alejandro aprende a escucharse, sabrá que siempre tuvo el corazón más grande de lo que creía. Alejandro sonrió entre lágrimas. «Tenías razón», susurró. Cerró el diario, apagó la luz y entendió algo definitivo. El dolor no desaparece porque lo ignores. Se transforma cuando lo enfrentas. La culpa no honra a quien perdiste. El cambio sí. Y el amor no muere con la ausencia. Permanece en las decisiones que tomas después.
porque nadie nunca había visto a ese millonario llorar, hasta que una bebé apareció en la cocina. Pero lo que realmente cambió su vida no fueron las lágrimas. Fue lo que hizo después de ellas: permitirse sentir, permitirse pedir perdón, permitirse estar presente. Y quizás esa sea la lección más importante de esta historia: que no importa cuánto éxito tengas, cuánto dinero acumules, cuánto poder construyas, si tu corazón hace ruido, escúchalo. Si alguien pequeño te recuerda que estás triste, no lo niegues, porque a veces la voz más inocente es la que trae la verdad más profunda. Y sanar no significa olvidar el pasado. Significa elegir que el futuro no repita el mismo silencio. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber desde qué ciudad la escuchaste, porque quizás en algún lugar alguien también necesite recordar que llorar no es debilidad. Es el primer paso para volver a vivir.